vamos a iniciar también la mesa. Evidentemente este tema no lo teníamos previsto, lo abordaremos también. Estará con nosotros Temoris Greco en la mesa de los periodistas. No va a poder acompañarnos hoy Manuel Hernández Borboya, que fue asignado a un trabajo que anda haciendo, al igual también que Alejandro no va a poder estar, Alejandro Almazán no va a poder estar con nosotros, que también pues tiene un trabajo ahí que está bastante clavado en él, así que se estarán reincorporando nuevamente la siguiente semana. Pero créame, este tema de esta protesta fuerte que están teniendo los normalistas en Palacio Nacional, pues ya se ha viralizado, ya está en todos lados, hay múltiples videos y ojalá, creo que hace muchísima falta una mediación entre el presidente de la República y los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que llevan una semana ahí afuera acompañando a los padres y madres de los normalistas y que simple y llanamente no los atendieron ni siquiera el subsecretario Arturo Medina, que ya de por sí había tenido bastantes groserías y que hace falta pues una mediación, hace falta que la Secretaría de Gobernación, en este caso Luisa María Alcalde, intervenga. Arturo Medina ya no es un actor que pueda mediar ahí porque se ha prestado a golpeteos y a una atención bastante grosera y prepotente con los padres y madres de los normalistas. El presidente se ve bastante molesto también con la situación, los padres y madres pues frustrados de que el retroceso, el avance que llevaba esta investigación y cómo al topar con el tema de ejército, todo se vino para atrás. Y no solo eso, ahora quienes están siendo señalados son los abogados y esta solicitud que había hecho el presidente de meses atrás de que los padres y madres no se querían reunir con él, pues llevan una semana fuera y siguen sin ser atendidos por el presidente. Decían, pues venimos a dialogar con él, con el presidente, y el presidente pues dijo ahorita al final de la mañanera, pues que se reuniría, pero unos 10 o 15 días después, que todavía está haciendo unas investigaciones más. Ya se encuentra con nosotras y con nosotros Temoris Greco, y con quien colega que también pues hemos trabajado con mucho detalle en un seguimiento puntual desde la desaparición de los normalistas hasta ahorita. Así que, Temoris, mi querido Temoris, buenos días, bienvenido por acá. Hola, Ernesto. Yo sé que no es de los temas que vamos a tratar hoy en la mesa, pero siguiendo con lo que estás diciendo, Sí, sí, sí. está eh, o sea, a ver, hay muchos signos ya de que el presidente de la República ha decidido descargar la responsabilidad de que no haya cumplido sus promesas en otros, ¿no? Está buscando a los defensores de los familiares, está atacando al GEI, no sé qué, pero también otro signo muy claro de su falta de buena fe es que hoy volvió a decir, creo que ya con más precisión que antes, que detrás de todas esas maldades, detrás de todo lo que la construcción que él ha hecho, de quienes manipulan a los padres y de los abogados malosos y los expertos también malosos, está Emilio Álvarez y Casa, el senador de oposición. Emilio Álvarez y Casa fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. En aquel momento jugó un papel muy importante también para conseguir que viniera a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Independientemente de las posiciones que Emilio Álvarez y Casa haya sostenido en los últimos años, de las asociaciones que ha estado haciendo con personajes pues bastante lamentables, de que aparezca incluso en el canal de Al-Azraqui y todo eso, el trabajo que hizo Emilio en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión fue muy importante, muy importante para México, muy importante para desmontar la mentira histórica del caso Ayotzinapa, para poner en evidencia
al gobierno de Enrique Peña Nieto, a la Procuraduría, a las otras instituciones que participaron. Y ese trabajo que fue tan importante y que no se le puede escamotear a Emilio Álvarez y Casa, terminó cuando él salió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de algo de una década. El presidente está reviviendo un fantasma de una década, de hace 10 años, para tratar de darle sentido y de explicar lo que está pasando ahora. Emilio Álvarez y Casa no tiene absolutamente nada que ver hoy por hoy. Desde que él fue candidato en 2018 y en los años siguientes, no tiene absolutamente nada que ver ni con el Comité de Padres y Madres, ni con los centros de derechos humanos, Claudio Chinolan o el PRO, ni con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni con el QIE. El presidente lo sabe muy bien. No tiene, o sea, eso no es un secreto para nadie. Pero el hecho de que esté utilizando el fantasma, el petate de Emilio Álvarez y Casa para descalificar a quienes no creen que está cumpliendo su promesa, pues demuestra no ignorancia, sino mala fe. Sí, sí, bueno, y hay otros elementos ahí, ya les he acomodado, lo he señalado en otros momentos, incluyendo en un artículo que publicamos en Rompeviento TV. Si puedes, Cristian, escribirte con Violeta y decirle que ya, sí, que ya estamos al aire, por favor, a ver si se puede incorporar. Gracias. Sí, mire, por ejemplo, el presidente hoy volvía a señalar lo mismo, que el Centro PRO estaba muy vinculado con Emilio Álvarez y Casa. Y el Centro PRO tiene una relación rota con Emilio Álvarez y Casa desde hace más de 20 años, cuando fue el caso de Digna Ochoa, por el posicionamiento que tuvo en ese caso. Desde ese entonces hay una relación, hay una distancia abismal con Emilio Álvarez y Casa. Dos, el papel que tuvo Emilio Álvarez y Casa como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era un papel que se le exigió por parte de la sociedad civil aquí en México. Él cumplió esa función y ya está. Hay una relación que tiene rota con las colectivas, los colectivos de madres y padres de los normalistas, ni le digo de María Herrera, por ejemplo, que no lo quieren volver a ver por la forma en que les usó. Así que no hay vínculo alguno con Emilio Álvarez y Casa, ni del Tlachinoyan, ni del Centro PRO, ni de padres y madres de los normalistas, ni el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Es un caso específicamente técnico que se ha demostrado con base a los 6 informes que publicó el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, más los 2 informes últimos que entregó el que era entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Y bueno, nos parecía importante señalar esto porque pues es un tema que lastima a nuestro país de muchas maneras y que ojalá temple, que llegue la templanza al presidente de la República, que llegue la templanza también a los normalistas y que se pueda retomar ese diálogo, porque créanos, estos jóvenes que usted está viendo, que le pasamos en el video, tienen un origen y tienen una vida y una condición de vida muy distinta a la que tenemos acá en el país. Por eso hay que entender que también las formas de protesta tienen una naturaleza completamente distinta y que ha generado también muchísima indignación, que ni siquiera haya habido un enviado de la Presidencia de la República para dialogar con los padres y madres que están ahí afuera desde hace una semana y que no fueron atendidos. Y discúlpenos ahí que desviamos el tema de los temas que tenemos programados para hablar en la mesa de los periodistas, aquí con Temoris, que como le comenté, hoy no estará con nosotros Alejandro Almazán, porque está haciendo un trabajo, anda muy metido en eso, tiene que entregarlo también, y también en el caso de Manuel Hernández Borboya,
que fue enviado para hacer un trabajo especial, así que las siguientes semanas se estarán incorporando con nosotras y con nosotros. Ya se encuentra Violeta Núñez acá, ya regresó de la universidad de Hola, dar hola. clases, ya está. Violeta, De buenos la días. Universidad de Temoris, ya regresé. Buenos días. Pues sí, ya regresó de llevar a los hijos de la universidad y ya está acá. Pues Violeta, nada más comentando temas fuera de la agenda, pues que todo esto que sucedió y que se ha viralizado en redes sociales de la protesta que hicieron los normalistas, que entraron con una camioneta y lograron romper la puerta de entrada de Palacio Nacional. Tenemos por ahí ese último video que te pasé y también si quieres comentar algo, Violeta, y ya entramos a los otros temas. Eh, en el caso de que te haya llegado la información mientras andabas en la corredera total, pero vamos a ver este último video y regresamos a comentar. Algo de atrás también. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Den espacio! ¡Atrás, por favor! ¡Quítate de ahí! Ingresó ya Ana. Pues van a continuar las acciones que estamos más cerca de la acción, para que se pueda apreciar un poco la situación que se está presentando en este momento. Abierto la puerta, se puede acceso a la diferente mañana. Pues comentábamos, Violeta, también que pues hay los ánimos bastante caldeados y claro, las corrientes López Obradoristas pues están con estos pinches vándalos y bueno, hemos tenido que estar bloqueando gente por insultos, groserías, vulgaridades y demás contra los normalistas o contra los padres y madres de los normalistas. El enojo del presidente también es bastante notable, sigue con los mismos señalamientos contra el PRO, entre los abogados, en fin, contra los padres y madres también de los normalistas. Y señaló el presidente hoy, Violeta, que pues no va a recibir a los padres y madres hasta dentro de 10 o 15 días, hasta que termine de hacer unas investigaciones más que está realizando. Y señalábamos que hace falta templanza y que hace falta una mediación ahí y que pensamos que la Secretaría de Gobernación pues tiene que entrar y hacer su función de mediar aquí, de atemperar los ánimos. ¿Qué decía al respecto, Violeta? Pues la pregunta que nos hacemos, Ernesto, es cómo actuaríamos cualquiera de nosotras, de nosotros, si nos desaparecieran un hijo, una hija, un hermano, una hermana, pues alguien cercano, Ernesto, ¿cómo actuaríamos con tranquilidad? Realmente esto que hemos vivido ha sido pues muy doloroso, muy difícil y pues sabemos que el sexenio pasado no se resolvió y había mucha esperanza en este sexenio que con un gobierno pues distinto como el de López Obrador se pudiera resolver y bueno, pues lo hemos dicho una y otra vez, ustedes, Temoris, tú que han estado dando un seguimiento puntual desde hace varios años, pero ya en este sexenio en particular pues que el tope fue el ejército, ¿no? Una vez que pues se iba a tocar ya a estos integrantes del ejército o que se les ha tocado, pues todo se detiene y bueno, pues es una situación, insistimos, que a lo mejor puede resultar extrema, pero pues yo preguntaría eso, ¿qué pasaría si tocaran alguno de nosotros, de nuestros hijos, hijas, si los desaparecieron? Pues sería durísimo, Ernesto. Y bueno, también otra situación que decíamos, pues Claudia Sheinbaum, el día que presenta sus 100 puntos, estando ahí los padres y madres, pues no hizo ninguna mención de ellos. A lo mejor no lo había contemplado en los 100 puntos, pero hubiera sido muy importante que ella hubiera mencionado que ahí estaban los padres y que se iba, y las madres, y que se iba
pues a seguir con el caso. Eso me parece que también hubiera sido muy, muy importante. Y lo último, pues es que el presidente prometió y había dicho, pues que los iba a recibir, que incluso él decía que había pues intermediarios, así dice, y que no podía hablar con los padres. Pues ahí están los padres y pues no fueron recibidos en estos días que estuvieron ahí en el plantón, Ernesto y querido Temoris. Sí, y nada más añadiría, porque hoy sembró algo que no había dicho antes el presidente y que hoy lo está sembrando, y evidentemente ya estoy leyendo ahí, por ejemplo, le eh, dicen, a ver, tú sabes si realmente son los padres y madres, hay gente infiltrada que está ahí, ¿tú estuviste ahí? Sí, sí, sí estuve ahí, y varias veces hemos estado ahí, y el presidente dijo hoy en la mañanera, no, es que ahí hay gente infiltrada, muchos de esos no son los padres y madres. Pues no, es difícil que se atienda el caso cuando se genera tanta infodemia y que no nos parece correcto. Por eso, si lo llevamos esto a un esquema de dimes y diretes, temores de que no, el presidente es bueno y hay que defender al presidente, y no, es que lo hacen porque es en tiempos electorales, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? O si no, los normalistas son vándalos. Eh, hace falta una templanza, me parece, Temoris, y perdón que sigamos con el tema, pero esto que señala también Violeta, nos parece importante, pues que la candidata pues también hubiera hecho una mención. Dios, pues, si los tienes ahí al lado, y estás con un zócalo lleno, pues tendrías que decir algo al respecto, Temoris. Pues es una papota caliente, ¿no? Ya es una papota, además de caliente, es una papota vergonzosa, porque esta fue una de las promesas más importantes y que mayores expectativas causó cuando fue electo el actual presidente, y no se cumplió. Pero además ese recurso a evadir la responsabilidad los señalamientos por no haberlo cumplido, dedicándose a difamar a gente que ha hecho un gran trabajo, y a utilizar pétates de muerto como es el de Mil Álvarez y Casa, pues me parece que es una triste forma de cerrar ese sexenio. Ojalá Claudia tuviera algo que decir. Yo no sé en su estrategia política de aquí hacia las elecciones, eh, si eso podría generarle, por ejemplo, si dijera algo positivo hacia la resolución de este caso, si le generaría tensiones con el presidente o con el ejército. Pero lo que sí sé es que mientras no lo diga, pues genera tensiones con aquellos que esperamos justicia de este movimiento político que está en el poder. El, los, lo que están haciendo los jóvenes de Ayotzinapa no es una cosa que podamos aplaudir, es una cosa que podemos entender. Ya son 10 años, lo que decía Violeta hace un momento. O sea, cuando te desaparecen a tus hijos, que mucha gente se atrevió a decir por ahí, ya supérenlo, olvídenlo, cobren su compensación y quédense con eso. Si te desaparecen a tus hijos y un gobierno te difama y te da mentiras, y otro gobierno te hace promesas, no cumple, y después termina difamándote, y pasa una década, pues ¿qué se espera que hagan? ¿Qué es lo que haría cualquier persona? O sea, si alguien me dice que ya tome su dinero y se vaya, y se vayan, lo que me está diciendo esta persona es que si le desaparecieran a su hijo, se contentaría con tomar el dinero e irse. O sea, habla mucho de quien dice eso, que sostenga una postura como esta. A nosotros no nos queda más que darle nuestro apoyo y seguir trabajando con nuestras investigaciones y nuestras opiniones para lograr justicia en México. Si en el caso en el crimen más grave que se ha cometido en México en este siglo, no se puede encontrar justicia y verdad, entonces ¿en qué?
¿En qué crimen se puede, o sea, qué justicia podemos esperar? Quienes, ojalá que a ninguno de nosotros nos pase nada, pero si ocurriera algo, ¿qué justicia podríamos esperar? Si en un caso tan importante no se puede llegar ni a la justicia ni a la verdad. Gracias, Temoris. Pues Violeta, si gustas, ahí también, yo nada más quisiera añadir que con respecto a los mensajes que está escribiendo, es un tema álgido, la gente está así exacerbada, tenemos que estar siguiendo, bloqueando, aquí nos están apoyando en el equipo de producción para estar bloqueando los insultos y descalificaciones y demás. Le hemos dicho muchas veces, y como dice el presidente, y aunque parezcamos discos rayados, lo vamos a seguir diciendo, hemos logrado abrir en todos estos años un chat en el que se puede dialogar, debatir, argumentar, estar a favor o en contra de la opinión de cualquiera de nosotras o nosotros. Se vale, no insulte, sugerencia, no pierda la cabeza, vamos a dialogar, vamos a debatir, si no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo y argumentar y explicar creo que enriquece y pues eso sería todo lo que quería añadir nada más para ver si logramos atemperar también aquí que la gente está de pronto exacerbada. Adelante, Violeta. Sí, Ernesto, a mí me parece muy importante lo que decíamos el día viernes y ahorita que los escuchaba a ti y a Temoris, no olvidar que en los 100 compromisos de López Obrador, y aquí lo tengo abierto, el 89 que era este compromiso se investigará y que ya lo habíamos dicho a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. Ese era el compromiso 89 y bueno, pues pusimos creo que como sociedad pues toda esta esperanza en este compromiso y pues no se cumplió y lo hemos dicho, fue una decisión política, ya no pues a seguir avanzando para no afectar a los militares, pero lo que preocupa mucho es que hacia el siguiente sexenio esto se olvidara, ¿no? Y también por eso decimos, estaban en la plancha del Zócalo, y lo volvemos a decir por tercera ocasión, los padres, las madres, y pues no se les mencionó en ninguno de los puntos y no se hizo ninguna mención de que ahí estaban. Y es muy fácil, Ernesto, para todos y todas decir, porque a lo mejor no han desaparecido, insisto, a un hijo, a una hija o a una hermana, a un hermano o a alguien cercano, y a lo mejor es muy fácil hablar y decirlo, Ernesto, pero como dice Temoris, ojalá y nunca ocurra eso, porque pues no sabemos de lo que seríamos capaces si eso nos pasara. Y yo estoy de acuerdo, la violencia no se resuelve con la violencia, pero aquí hubo un compromiso y así hubo un compromiso expreso, y lo volvemos a decir, el 89 de los 100 compromisos y no se cumplió. Si no se cumplió con este presidente, que me parece a mí, como tú lo has dicho, Ernesto, y se lo has dicho, pues el mejor presidente que hemos tenido después de Lázaro Cárdenas, comprometido con estas causas sociales, comprometido con el pueblo, pues con quién se va a resolver. Esa me parece que es una de las situaciones que están poniendo aquí los padres y las madres y que lo que vemos, pues es una situación de desesperación y que pues a eso responde y al dolor, Ernesto y Temoris y querida audiencia, pues a ese dolor pues que sigue imperando en las familias y que no se trata de decir como dijo Peña Nieto, pues ya supérenlo, no, no, ¿quién puede superar en algún momento la desaparición de una hija o de un hijo? Nunca se puede superar eso. Así es, Violeta. Pues es una situación que ninguna violencia se justifica, pero sí se explica cuando hay una historia y un antecedente como el que pues tienen estos padres y madres y los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y si les parece, y entrando y siguiendo con este tema, lamentablemente, de cuestiones de violencia, pues ha habido en los últimos 2 días 2 videos que han estado circulando en redes sociales que tienen que ver con células de cárteles que operan en el estado de Guerrero. Y mandan mensajes al presidente de la República, lo encomiendan a que siga haciendo su trabajo y invitan a la gente que regrese, en fin, pues hablan
como si fueran un gobierno. Y estos mensajes de estos poderes fácticos que operan y que asolan a lo largo y ancho de la República Mexicana, y particularmente en esta zona de Guerrero, pues circuló un video con una producción que parecía de ojos de perro, Oye. o de Muy Rompeviento profesional. TV, o de Rompeviento TV, pero una producción muy particular del Cártel del Noreste, en donde mandan un mensaje que, si les parece, vamos a escucharlo, tal vez no todo porque es un poco largo, pero sí hay partes sustantivas que vale la pena pues tratar de entender desde dónde está hablando y eso qué nos está diciendo a nosotras y a nosotros en el país. Vamos a escucharlo. Presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador. Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján. Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Secretario de la Defensa General Luis Crescencio Sandoval González. Secretario de Marina Almirante José Rafael Ojeda Durán. Los integrantes del CDN nos dirigimos a ustedes como máximas autoridades del país, a la prensa como medios de difusión y a la ciudadanía como los principales interesados por conocer la verdad en el país. Hace 4 años ocurrió un ataque en Villa Unión, Coahuila, del cual somos responsables. Dichos hechos fueron en la anterior administración de esta empresa. Fue un error y lo aceptamos. Quien no aprende de los errores no tiene futuro, y es algo que no volverá a pasar. Queremos tocar 2 temas que han sido de impacto, uno de nivel nacional y el otro de nivel internacional. El primer punto, nos deslindamos de los lamentables hechos ocurridos el día martes 27 de febrero del año en curso, donde fue balaceada la presidencia municipal de Doctor Cos, Nuevo León, comandancia de policía y diversos edificios gubernamentales, casas y negocios particulares, así como también el robo de cajeros, tiendas de conveniencia y particulares, ya que con los grafitis y mensajes escritos que dejaron en los lugares antes mencionados, son con el fin de culparnos y de calentarnos con el gobierno, ya que a todas luces fue un hecho donde se observa que no fue un enfrentamiento, pues simplemente fue un atroz atentado contra los edificios gubernamentales y la población civil, que sin culpa alguna sufrió el terror de ver su pueblo atacado sin motivo alguno. Y ese lamentable hecho se puede catalogar como un acto terrorista. Por lo tanto, nos deslindamos de este lamentable hecho y asimismo aprovechar para decirle a los responsables, que son César Morfín, alias el primito del CDG, fracción Metros Nueva Generación, y de sus subordinados Homero Ruiz García Carrasco, alias Comandante Sánchez, y Álvaro Noé Morfín, alias R8, jefes de Plaza de Camargo y Miguel Alemán, que esa no es la manera correcta de pelear, ya que el pleito es entre nosotros y la población civil no tiene ninguna culpa, ni los edificios públicos. Si no tienen dinero para pagar su personal, que pidan un préstamo y se los hacemos, porque nosotros por dinero no paramos, porque robar el cajero automático, robar las tiendas y negocios de la población civil solo habla de que su personal anda hambriado y sin dinero para comprar qué comer. También si necesitan prostitutas. Bueno, ya quitamos lo de la oferta de las prostitutas que hacen también por si necesitan mujeres, dice este líder de este cártel, de esta célula del cártel. Pues bueno, por dinero no paramos. En fin, vaya mensaje que envía este grupo del cártel del noreste ante Zetas ahí en el estado de Guerrero. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues mira, a mí también me llamó la atención la producción. Hay no solamente valores de producción como la entrada así muy espectacular, el zoom sobre el mapa, el que estén uniformados y siempre muy rectos, muy en posición de firmes, pero también que están informados, que están dirigiéndose a las autoridades del país,
en otro momento mencionan otros hechos que ha ocurrido, que indica que están siguiendo las noticias o que tienen a alguien que les está dando esta información, aunque sea en un nivel básico. Incluso más adelante llegan a citar a Donald Trump. O sea, es como rarísimo que de pronto Donald Trump se convierta en una referencia para esos hombres. Además, utilizan la palabra terroristas, que es lo que se ha estado intentando usar en Estados Unidos para justificar un intervencionismo en México. Hay la intención de crear interlocutores, de tomar a las autoridades como interlocutores y también de tomar a la sociedad como su interlocutora. Tratan de asumir una actitud de autoridad también. Entonces, y llaman y se autodenominan la empresa. Dicen, esta empresa tenía otra administración. O sea, se conciben como una empresa que, pues, de esta forma pareciera que intentan adquirir algún tipo de legitimidad. También el otro, el de los Tlacos o cártel de la Sierra, en donde pues exhiben a un grupo bastante más grande, menos militar o menos paramilitar, pero sí más grande que este. También hay un esfuerzo por dirigirse a la sociedad y por adquirir algún tipo de legitimidad utilizando pues estas herramientas audiovisuales. A mí me parece que están ya colocándose como actores o intentando colocarse, o sea, su intención es colocarse como actores con los cuales hay que hablar, hay que dialogar, y lo cual significaría naturalizarlos. Lo que hizo la Iglesia, o sea, primero lo que hizo el Estado, y en particular la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, pues fue dejar que otros actores, que poderes fácticos, que en este caso es la Iglesia, se encarguen del diálogo y del establecimiento de acuerdos para lograr la paz. O sea, hay una renuncia del poder político instituido y es un poder que se cede a poderes fácticos. Y también se les está reconociendo esta interlocución. O sea, ¿cómo puedes tú perseguir a un grupo criminal que sigue cometiendo crímenes, pero con el que hay un acuerdo de paz, negociado por otros? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Ellos hasta les dicen a las autoridades, el pleito no es con ustedes, el pleito es con aquellos. O sea, ya hay una marginación del poder político que el poder político está aceptando, al menos en el plano estatal. Entonces, sí, me recordó mucho, sobre todo el último video, bueno, el único video que vimos, pero el de Tamaulipas, el de Doctor Cosa en Nuevo León, que me recordó también cosas de hace 10 años. En 2015, en Siria, el grupo Estado Islámico, que mucha gente todavía sigue conociendo por su nombre antiguo, que es ISIS, este grupo, Estado Islámico, hizo un manejo muy impresionante de los videos para obtener reclutas y para apoyarse en una ofensiva relámpago con la cual conquistó una parte de Siria y conquistó una parte de Irak. Yo no veo todavía este nivel de factura, de producción en estos grupos, pero probablemente lo van a alcanzar pronto. El Estado Islámico le sirvió para difundir sus éxitos o difundir sus batallas, sus proclamas, aunque es un grupo que quisiera regresar a un estado de la sociedad como la del siglo VII, o sea, de hace 1500 años. Utiliza esas herramientas de la tecnología moderna para proyectarse y también para generar terror. Fue muy eficaz. La toma de una gran ciudad de Irak que se llama Mosul fue hecha por 800 hombres del Estado Islámico que derrotaron a 30,000 soldados del ejército de Irak, haciéndolos correr. Los derrotaron con videos, los derrotaron mostrándoles lo que les iba a pasar si caían en manos del Estado Islámico, y desde los soldados hasta la alta oficialidad se quitaron los uniformes, dejaron los vehículos militares y salieron corriendo. Ese es el poder que tienen ese tipo de instrumentos y que
estos grupos armados están dispuestos a utilizar y están aprendiendo cómo hacerlo. Gracias, Temoris. Pues terrible esto que decía ahorita Ernesto, quitamos lo de las prostitutas y lo de las violaciones, me parece durísimo, pues esto que se hace público en este cártel, en este video del cártel del Noreste, pero yo quisiera preguntarte sobre tres temas en particular, Temoris, que pudiéramos reflexionar. Dicen ellos, no nos metemos en política, pero todo es un mensaje político, ¿no? Absolutamente, sí. Desde el inicio, que se lo dije al presidente y a la secretaria de Gobernación, y lo que van comentando, y luego, pues, desmentir al New York Times y a Latinos. ¿Qué decir sobre estos temas, Temoris? Bueno, definitivamente están haciendo política, es una intervención política, están enviando un mensaje que tiene un sentido político. Y uno tiene que preguntarse, o sea, a ver, ese es un grupo de criminales que tiene intereses y que va a actuar pensando en esos intereses. O sea, no, es como el otro, esa entrevista de Latinos a la que ellos hacen referencias con Celso Ortega Jiménez. Loret, pues quién sabe cómo verificaron que sí era el señor Celso Ortega Jiménez. Celso Ortega ha aparecido en otros videos, pero en estos videos que sale sin capucha, se las da de una persona decente. Y entonces, bueno, ahora sale con capucha, ¿era o no? A Loret le da igual. Pero sobre todo ¿cuál es la intención de un grupo como los Ardillos de enviar un mensaje como este, tratando de embarrar a Andrés Manuel López Obrador y a su campaña en 2006, que a Loret le hizo feliz? Ya se ha explicado que en aquel momento, los Zetas, según Celso Ortega, los Zetas tenían dinero como para financiar campañas presidenciales, y eso no es cierto. En aquel tiempo, los Zetas era un brazo armado, era un grupo armado que pertenecía al cártel del Golfo, no eran el brazo financiero o económico, no tenían recursos propios, eran lo que les daban para operar, no para andar pagando campañas electorales. Eso lo hubiera hecho en todo caso los jefes del cártel del Golfo. Pero sobre todo, ¿quién es Celso Ortega y quiénes son los Ardillos? Celso Ortega Jiménez es el hermano de Bernardo Ortega Jiménez, que es uno de los principales dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, o sea, de una de las principales figuras de la oposición en el estado de Guerrero. Ha sido entre diputado y alcalde, sí ha estado, actualmente es diputado, pero ha ido saltando de una cosa a otra desde el año 2002 en la zona del distrito 24 del estado de Guerrero, que es la zona de control político y territorial de los Ardillos. Y es un control que se ve amenazado por la llegada del obradorismo. Es muy probable que en esas elecciones pierdan ese distrito y varias alcaldías que ellos controlan y que han ganado en elecciones. Celso Ortega Jiménez ya difundió conversaciones que grabó en secreto con la gobernadora, con el objeto de golpear a la gobernadora, de golpear también a la alcaldesa de Chilpancingo y de desprestigiar a Morena, precisamente para evitar que le quiten sus bastiones políticos, que no sean derrotados en las próximas elecciones. O sea, hay una intención obvia de los Ardillos por intervenir en la política y eso pues es ignorado por Loret, que quiere darles pues una credibilidad como si no tuvieran un interés político propio. Lo mismo ocurre con este grupo del noreste. ¿Por qué tienen interés en salir a decir que no es cierto? Dan algunos datos duros, o sea, no se quedan en decir no es cierto que había eso. Él ubica a los Ardillos o al grupo de Celso Ortega en aquel tiempo como parte de la disidente del cártel de los Beltrán Leiva, de los hermanos Beltrán Leiva. O sea que no tenía que ver, dicen los del noreste, con los Zetas en aquel tiempo, dicen que es otra cosa. Bueno, sobre todo tenemos que preguntarnos cuál es la intención. Parece que quieren llegar a algún tipo, me imagino, es una especulación, algún tipo de pacto de no agresión con el gobierno actual. Cuando ellos dicen que no hacen política, están haciendo política al decir, más bien lo que pretenden decir es que no son partidistas.
O sea, que no están con la oposición, que no están con el gobierno y que por lo tanto que ellos mejor los dejen tranquilos y que no son los extorsionadores y que ellos no van a ir a matar personas ni a violar mujeres. Entonces, pues es un posicionamiento político de este grupo que hay que tomar como tal. O sea, no es como que si hubieran dicho lo contrario, les creeríamos. Hay que ver que todo lo que dicen tiene un interés político. Ya, gracias, Temoris. Pues sí, hay muchas lecturas que hacer sobre estos mensajes que están enviando las células de los cárteles ahí en esta parte de Guerrero. Y el día de ayer, Temoris, no sé si tuviste también oportunidad de escuchar la mañanera, pero precisamente una colega periodista, no recuerdo el nombre de quién fue, le preguntaba al presidente sobre la mediación que habían estado teniendo algunos sacerdotes para pues tratar de tranquilizar las aguas y que dejaran y que parara la violencia en regiones del estado de Guerrero, particularmente en la región de la montaña. Y le preguntó al presidente qué opinaba de que estas mediaciones se dieran desde la iglesia con algunos sacerdotes. Y el presidente decía, pues están en su derecho, estos son palabras más, palabras menos, pues son otros tiempos y ahora pues los ciudadanos y las ciudadanas y el pueblo pues tiene derecho de dialogar, de platicar, etcétera, etcétera. Básicamente pues le dio el visto bueno a la iglesia para que mediara entre un cártel y otro que se están enfrentando en diversas zonas de la zona alta y baja de la montaña de Guerrero. Y esa historia no solamente se da ahí, la hemos documentado también mucho en Chiapas, donde vemos reuniones de diáconos, de catequistas, donde están pues dialogando qué hacer y cómo enfrentamos a los cárteles que ahora los tenemos en un montón de comunidades y entonces hablan de poder dialogar con ellos para que pues no estén masacrando a la gente o no obliguen a la gente a irse. Eso incluso ayer en el video de Regresando a Guerrero, del video de los tacos, pues que le dicen a la gente, ya pueden regresar, nosotros los vamos a cuidar y nadie puede pedirles dinero y ustedes pueden regresar tranquilos a sus casas, nosotros los vamos a cuidar. Y el presidente, por otro lado, pues diciendo, pues si la iglesia, un sacerdote media, pues está bien, está en su derecho y hay que hacerlo. ¿Qué decir de un comentario de esta naturaleza? ¿Cómo leerlo, Temoris? Pues es muy fuerte, o sea, si lo ves desde el punto de vista de la gente de Eliodoro Castillo, de Iguala, de Tepecuacuilco, de Taxco, de Cocula, pues lo que sea para conseguir la paz. Ellos viven bajo el terror. Recordemos que los ataques contra los estudiantes normalistas se pudieron producir únicamente en el contexto de un imperio criminal en el cual participaban las autoridades locales, estatales y federales en 2014. Inmediatamente tras esos crímenes, la federación tomó el control de la seguridad pública en toda esa región. Fue un conjunto de municipios. Y sin embargo, las cosas no cambiaron, no mejoraron para el bienestar de la gente. En aquel momento, la heroína seguía siendo un importantísimo producto de exportación antes del fentanilo. Y no hubo reportes, por ejemplo, de Estados Unidos de que se redujeran las incautaciones de heroína en la frontera, porque la toma de control por la federación, pues podría haber reducido ese tráfico. Tampoco hubo reportes de que aumentara el precio de la heroína en Estados Unidos por escasez de heroína. O sea, el tráfico de heroína permaneció intocado a pesar de que la Policía Federal y el Ejército tomaron el control de toda esta zona tan importante para el trasiego de la heroína. O sea, no cambiaron las cosas. Han pasado los años y en lugar
de cambiar para mejor. La vida en Iguala y en Taxco es peor que hace una década. Es peor que cuando atacaron a los estudiantes en Iguala. Es peor que cuando estaba José Luis Abarca. Es peor que cuando Ángel Rivero era el gobernador de Guerrero. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que las autoridades bajo Peña Nieto o las autoridades bajo el presidente López Obrador no hayan conseguido romper las estructuras criminales que dominan toda esa zona? Entonces, visto desde el punto de vista de las personas que están sufriendo eso, que viven bajo la extorsión, que matan a conductores de la Surban, que es el transporte público, que asesinan a la gente que vende pollo, pues lo que sea que les dé paz. El problema es cuando la gobernadora de Guerrero permite que esto ocurra, como si pasara en Marte o en el estado vecino o en otro lado, cuando el presidente también reconoce que la iglesia está logrando lo que el Estado civil no puede, pues tenemos un grave problema de renuncia del Estado civil, de decir, no le hemos podido. Ya no se puede seguir con el discurso que fue válido, digamos, el primero o segundo año del sexenio, de que recibimos todo muy mal y que no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. No se pueden cambiar las cosas, pero ya pasaron 5 años. Ya la Guardia Civil ya está montada. En los compromisos del presidente López Obrador estaba clarísimo que iba a haber la devolución de la seguridad, y si esto no era tan fácil de conseguir, si no podíamos lograr la pacificación completa, sí esperábamos y sí se prometió muchísimo más que una contención del crecimiento de la criminalidad. Peña Nieto y Calderón la dejaron en tendencia ascendente. Ahora se estabilizó, ya ha bajado un poco, pero bajarla un poco no fue la promesa que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es que celebramos que los obispos puedan lograr un pacto en donde básicamente lo que se acuerda es que los grupos criminales mantengan sus negocios, sus zonas de influencia y su presión sobre la sociedad y sobre las autoridades? O sea, que se sostengan los imperios criminales establecidos en el norte de Guerrero y en la Tierra Caliente. Gracias, Temoris. Pues este tema seguirá siendo uno de los temas principales a lo largo de la campaña, me parece, del proceso electoral. Y pues todos los días vemos ahorita, Temoris, incluso Ernesto y audiencia, este seguimiento que estamos haciendo ya desde hace varios meses, cómo pues sigue siendo, yo pensé que iba a ser la tendencia número uno lo de Palacio y lo de Ayotzinapa, y la tendencia número uno en este momento es narco presidente AMLO 14 y narco candidata Claudia número 12. Esto lo digo porque pues también, y el estudio que saca supuestamente el día de ayer Latinus, Loret de Mola, sobre la violencia de Guerrero, también cómo se está utilizando esto que está pasando en algunos territorios del país, esta situación de violencia, esta presencia de estos cárteles, pero cómo lo está utilizando también pues estos grupos de oposición en este proceso electoral. Temoris, ¿qué decir sobre esto antes de pasar pues a lo otro que también se teje con esto, pues estas declaraciones de Jorge Castañeda, Temoris? Bueno, a mí me parece que el presidente sí ha tenido la habilidad de exhibir o de mostrar cómo se están armando estas campañas sucias, ¿no? A ver, no tendrían con qué armarlas si la lucha contra el crimen organizado hubiera tenido éxitos importantes, como para no tener ahora a estos grupos como los Tlacos o el grupo del noreste exhibiendo su fuerza y su impunidad y tratando de establecerse como interlocutores de la sociedad y del Estado. Pero independientemente de eso, es clarísimo, a mí me parece que la oposición ha sido bastante torpe al tratar de aprovechar cualquier cosa, al tratar de convertir cualquier cosa en un arma política, en una acusación, en una falsificación, aunque a pesar de que no tengan ningún mérito de credibilidad.
al utilizar, al tratar de al ser tan obvios, tan evidentes, en que están intentando transformar una piedrita en una bola de lodo, de una porqueriza, pues descalifican incluso a aquellos lo que sí podrían tener un asidero, algo cómo darle una credibilidad. Entonces, pues o sea, también está la mañanera, el presidente desde la mañanera puede ponerlos en la evidencia. Además de que ya hemos tenido distintos trabajos como el que presentó Salvador Frausto en Milenio, como el que hizo Julián Macías en España, como el que hizo Alberto Escorcia, en donde es obvio que hay una orquestación financiada, no sabemos por quién, pero hay millones y millones de pesos o de dólares metidos en esto para impulsar estos hashtags de narcopresidente, que no sé si van a llegar a ser narcopresidente 1000 o 2024 o cuántos números van a ponerle. Pero evidentemente esto es inflado. Julián Macías, Salvador Frausto mostró cómo la mayor parte de estos hashtags viene de otros países. O sea, se impulsan con usuarios, con cuentas de redes sociales de otros países. Y como, por ejemplo, en Argentina, el uso de estos bots y de estos trolls se ha abaratado tanto que uno puede, por ejemplo, comprar 3 likes por $1. Y Julián Macías demostró además la mala calidad del trabajo que están haciendo estas granjas de trolls, porque cometen errores ortográficos básicos. Como por ejemplo, o sea, él dice, bueno, si 1, 2 o 20 o 50 usuarios se equivocan al poner narcopresidente 21 y ponen narcopresident 21 o algo, bueno, pues son 20 o 25, pero cuando son 40,000, ¿cuál es el chance de que 40,000 usuarios cometan el mismo error? A menos que el origen sea un solo manejador de un montón de bots, que el que cometió el error. Y además, si es un manejador de bots y de trolls que vive en otro país, que no conoce México, que no está familiarizado, por ejemplo, con la terminal TL de Popocatépetl o de Ixtaccíhuatl, en lugar de escribir Xochitl, escribe Xochitl, como hicieron muchos de estos trolls. Entonces, bueno, sí, eso está inflado desde fuera y es dinero que está entrando, o sea, no solamente es una campaña sucia, sino que es un dinero que está entrando al juego electoral y que ¿quién lo pone? ¿Quién está financiando esto? ¿De dónde sale? O sea, porque son operaciones muy costosas. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Esto es, yo creo, esperaría que nuestros expertos pues pasaran a una siguiente fase de esta investigación, que sería fantástico descubrir quiénes están poniendo el dinero para esas campañas. Gracias, Temoris. Pues si gustan, pasamos para ir cerrando la mesa con el último tema, y hoy me gustó que finalmente se abordó con un ángulo distinto, y es este video que se viralizó mucho de Jorge Castañeda diciendo estas barbaridades que dijo así a cielo abierto, pero que hoy me gustó en la mañanera porque finalmente, pues palabras más, palabras menos, pues en la sección de quién es quién, pues decían, bueno, y el INE-APA, si está muy, muy riguroso con todas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues escuchemos este video de las barbaridades de Jorge Castañeda y pues cuál tendría que ser la intervención ahí con Televisa y con el propio Jorge Castañeda y con ese programa, con el conductor de ese programa. En fin, vamos a escuchar a Jorge Castañeda y regresamos para una reflexión final ahí sobre este tema contigo, Temoris. Fíjate que todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia.
No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. Pues le vamos a pedir a Temoris un comentario go negative. Mi querido Temoris, ¿qué decía al respecto? Qué barbaridad, qué cosa. Go negative, Güero Castañeda dando instrucciones desde su asiento. Mira, el presidente López Obrador es una autoridad instituida, o sea, es una autoridad política, tiene una responsabilidad y tiene un manejo de recursos. Las leyes prevén que los funcionarios públicos en activo pues no puedan intervenir en los procesos electorales. Jorge Castañeda es un ciudadano que está dando su opinión en una televisora privada. Entonces, a mí me parece que las leyes no impiden nada sobre esto. Y si a Jorge si le llamaran la atención a Televisa por lo que dice Castañeda, pues tendrían que llamarle la atención a todos nuestros programas, porque a veces hablamos de la candidata Xochitl, o hablamos de Manuel Bartlett, o hablamos de otras cosas, o sea, y hay programas que son incluso bastante, no bastante más, pero sí bastante vulgares y explícitos en la forma en la que se refieren a la gente, tanto de un lado como del otro, ¿no? Hay que ver la forma en la que se habla en el canal de Alasraqui, que es pura vulgaridad. Pero no creo que vaya por ahí, o sea, no creo que pueda existir que el INE pueda meterse con Castañeda por haber dicho lo que dijo, que además él se cura en salud, ¿no? O sea, todos sabemos que está nervioso y que está desesperado y que por eso está diciendo esas tonterías. Y lo que está haciendo es revelar el juego. Pero él dice, bueno, no es que yo lo recomiende porque yo no tengo vela en este entierro, tiene toda una velota en el entierro porque está muy involucrado con todo este movimiento de oposición que se ha hecho alrededor de Claudio X, de Nexos y de Letras Libres. Y tiene todo el interés porque este gobierno fracase. Pero bueno, lo que hace es revelar su concepto de la política, su concepto de la ética, que evidentemente no existe. Lo que hace es mostrar su desesperación y también mostrar que o no entiende lo que está pasando o no se informa, o el juego sucio que existe y del cual hemos estado hablando, por ejemplo, con lo de narcopresidente y narcocandidata, que el juego sucio que existe y que es evidente, pues para él no es suficiente y que quiere algo peor. ¿Qué quiere que hagan? Han estado utilizando todo lo que tienen a la mano hasta revivir investigaciones fracasadas de hace 18 años, como la de la DEA, para tratar de embarrar a López Obrador y a sus movimientos y a sus candidaturas. Entonces, bueno, yo creo que Castañeda queda bastante mal, baja, que quiere lodo, quiere porquería, y no es suficiente para él. Pues bueno, pues no imagino cómo será su casa y cómo llevará sus relaciones personales. Pero a mí me parece que en el fondo lo que hace es revelar las inquietudes y las desesperaciones que hay en la oposición y el reclamo que hay de ir todavía más abajo. Ya están en un chiquero y quieren ir pues todavía algunos peldaños más abajo. Gracias, Temoris. Pues sé que tenemos que cerrar, pero nada más, pues no olvidar lo que ya vimos también hace unas semanas en la mañanera, pues este pasado, y por eso también es más penoso, ¿no? Este pasado
de izquierda, de ultra izquierda de Jorge Castañeda y en lo que terminó. Digo, aunque él se presenta ahora y dice, ¿no? En todos sus currículums que pues fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, ¿no? En el sexenio de Fox y que además pues es maestro de la Universidad de Nueva York, pero no dice de este pasado que lo vimos, ¿no? De su cercanía al Partido Comunista y esta otra parte de que nos mostró el presidente de que incluso se vistió y se creyó guerrillero, ¿no? Entonces, pues es penoso que salga de él esta situación, sobre todo teniendo este pasado. ¿Qué decir sobre esto, Temor, y sobre ese pasado y pues sobre en lo que acabó Jorge Castañeda? Hay un dicho que a mí me parece que es bastante cínico, que dice que quien a los 20 años no fue comunista no tenía corazón y quien a los 40 años sigue siendo comunista no tiene cerebro. A mí me parece que es un dicho de quienes se han traicionado, que traicionaron los sueños de su juventud, que traicionaron aquello en lo que creían. O sea, es una justificación totalmente cínica de aquellos que, si el día de hoy se pararan frente a quienes fueron cuando tenían 20 años, se avergonzarían y no podrían mirarse a los ojos. Entonces es el caso de Castañeda, ¿no? Es el caso de otros periodistas que cuando éramos jóvenes admirábamos y que ahora pues se han convertido en un remedo sucio de sí mismos, ¿no? Aunque nuestra audiencia se sorprenda, en los años 90, Ciro Gómez Leiva, Ricardo Alemán, hasta Carlos Marín, eran periodistas que hacían un excelente trabajo y que sostenían posturas de izquierda. El propio Castañeda era uno de los intelectuales de la izquierda. Y se traicionaron. Traicionaron aquello en lo que creían y con el paso de los años buscan cómo justificarse y explicarse. El dinero les ganó. Y el problema es que son muy visibles, ¿no? El propio sistema, al sistema no le gusta tanto aquellos que desde jóvenes se entregan a él y se ponen a servirlo dóciles, les encanta aquellos a los que corrompe y que son traidores porque los puede emplear para corromper también a otros, como ejemplo para corromper a otros. Llaman más la atención, pero menos la atención los que mantienen la congruencia a lo largo de sus vidas, porque finalmente no representan cambios espectaculares ni escandalosos. Pero hay muchísima gente en muchos ámbitos de la política, del periodismo, de la cultura, de la intelectualidad y de los trabajos más diversos y oficios y profesiones más diversas que se mantienen congruentes a lo largo de sus vidas. Y es la gente que nos debe inspirar, no Jorge Castañeda, evidentemente. Sí, qué barbaridad. Pues este hombre hizo un libro en el que entrevistó a varios expresidentes y al presidente en turno, y al final quiso ser también el candidato a la presidencia de la República. Pues así se pierde uno. Pues Temoris Greco, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla, Temoris. Gracias, Ernesto. Violeta, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Te mandan saludos de tu universidad, querida. Abrazo. Gracias. Hasta pronto.